Sí, hermano, el horario perjudica, ¿verdad? El horario no es tan sencillo. Bueno, la lectura, hermanos, en la carta a los Filipenses, capítulo 4. Antes déjenme decirle un poquito, antes de entrar directamente al tema, la vida espiritual, hermanos, es una vida muy hermosa, llena de bendiciones. Tanto así, hermanos, que estar en Cristo es cierto, somos una nueva criatura, pero también trae muchos privilegios a nuestra vida el ser la nueva criatura. Y claramente, hermanos, es una vida de mucho regocijo, de bendiciones, de compartir. A veces podemos recordar al apóstol Pablo cuando escribía la carta a los Corintios y hablaba de una manera en la cual probablemente muchos dirían: ¿cuál gozo de ser cristiano? Si me acompaña primero a la primera carta a los Corintios, capítulo 4, primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 11. El apóstol Pablo, hermanos, comienza o continúa esta lectura, esta escritura. En la primera carta a los Corintios, capítulo 4, dice: hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta esta hora como la escoria del mundo, el desecho de todos, como si fuera la basura del mundo. Y muchos hermanos quedamos con las impresiones de Pablo cuando el apóstol Pablo, en el ministerio, que no fue nada fácil. Sin embargo, hermanos, ese mismo Pablo que llega el momento en que sufrió justamente por llevar el evangelio muy en alto y sobre todo por servir a Cristo Jesús, es el mismo Pablo que encontramos ahora en la carta a los Filipenses. Pero algo pasó en Pablo, algo cambió, que justamente cuando llega la carta a los Filipenses ya no nos habla de su sentir. Dejó el malestar, dejó la tristeza y ahora habla de beneficios y sobre todo privilegios que como cristianos tenemos. Así que la carta a los Filipenses, ahora sí se me acompaña ahí, capítulo 4, versículo 4. En la carta a los Filipenses 4:4, el apóstol Pablo dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Ya no es el mismo Pablo triste, tal vez golpeado, hermanos. Ahora es un Pablo contento, un Pablo diferente, con una mentalidad totalmente diferente, hermanos. Y nos da un privilegio que todos los creyentes tenemos y se llama gozo. Lo primero que debemos aprender, hermanos, según Pablo, tenemos el privilegio de gozarnos espiritualmente. Es tan bonito, hermanos, ver la iglesia San Bernabé. Yo la había escuchado cuando estuve aquí en Monterrey, y escasamente vine una vez por aquí cuando el hermano Jungo me acompañó, o mejor dicho, me pidió que lo acompañara, y pasamos por aquí. Por la tarde de regreso nos reunimos aquí. Pero una sola vez, hermanos, y hasta ahora que tengo la bendición de poder conocerla y poder conocer la iglesia, la cual tenemos muchos privilegios, hermanos. El primero es: nos podemos regocijar en el Señor. Es muy diferente, hermanos, hablar de la vida espiritual, el trabajo, el evangelismo, muchas cosas. En el versículo 1, regresando a Filipenses, dice el versículo 1: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto escribirlos, dice, las mismas cosas, y para ustedes es seguro. Así que Pablo primeramente dice: hermanos, gócense en el Señor. Recuerdo que alguien decía: ¿por qué a veces los cristianos llegamos con cara larga? ¿Por qué si la Biblia dice que el dador alegre, que Dios ama al dador alegre, dice que la parte más triste o silenciosa del servicio es cuando llega la ofrenda? Es lo que dice la gente. Se imagina, levantamos la ofrenda y todos estamos así. Cuando realmente la Biblia dice: Dios ama al dador alegre, y deberíamos con alegría meter nuestra mano al bolsillo, lo que hemos reservado, lo que hemos apartado, y con alegría decir: gracias, Señor, porque me diste mucho, pero con alegría. Y de esa manera, hermanos, entonces tomar en cuenta la alegría, el gozo es importante, porque realmente hay mucho gozo, hermanos. Si usted compra, si obtiene cosas materiales, le va a ir bien. Imagínense una pantalla de 50 pulgadas en la pared. Yo sé que va a pegar de gritos. Va a invitar a los hermanos que vayan a ver allí el partido, lo que a usted le guste, una película. Y nos da gozo, ¿por qué no? Es bueno las bendiciones de Dios. Pero el cristiano, hermanos, ahora nuestra felicidad no depende, hermanos, básicamente de lo material, sino lo espiritual. Me dijo un hermano: de la misma escuela donde saliste, predicaste ahí, me da gozo que me hayan invitado. La gloria de Dios se manifiesta siempre, pero es el poder de Dios y la bendición de Dios
de poder regresar a Monterrey después de 8 años. Hermanos, nos da gusto verles, saludarlos, conocerlos, pero realmente, hermanos, nos gozamos en diferentes maneras. El apóstol Pablo en Romanos 12:12, nada más lo menciono, dice que podemos gozarnos en la esperanza. Tenemos un propósito a fin, en el cual, hermanos, debemos de guardar los mandamientos de Dios. Y dice Pablo que al guardar los mandamientos, el guardarlos, nos da gozo, porque nos da alegría. Pero debemos de tener también, dice Santiago, sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. Y regularmente, hermanos, esto no se ve. Cuando le dicen a alguien, tienes cáncer, diabetes, o bueno, a veces hasta una niña enterrada, ay Dios mío, y empezamos a pedir oración. Hermanos, ¿no debería de ser al revés? ¿No dice Santiago, justamente Santiago 1:2, que deberíamos estar gozosos cuando nos encontremos en diversas pruebas? Llega una persona una ocasión, me dice, oh, hermano, ore mucho por mí porque mire, ando bien preocupada. Me detectaron diabetes y no he podido ni dormir. Ok, hermana, voy a orar por usted. A la siguiente semana llega con una sonrisota que casi le llegaba hasta las orejas. Dije, ya me imagino lo que pasó, hermana. Sí, hermano, tiene razón. No era diabetes, pero ya le preocupó. Ya dejó ese gozo. Hermanos, en todo caso, Santiago dice, debemos de tener sumo gozo. A final de cuentas, hermanos, las enfermedades no nos afectan. Fuera cáncer, nos acerca a Dios. Fuera diabetes, nos hace ver nuestra propia debilidad. No tanto como una enfermedad fatal. Hay gente que vive 50 o 100 años. Bueno, muchos no, tal vez tanto, ¿verdad? Pero con diabetes, porque la saben manejar. Sin embargo, hermanos, lo primero que es preocuparnos, enojarnos, entristecernos. Dice Santiago, no deberían de ser eso. Porque el gozo, hermano, no depende de eso. Primera carta a los Tesalonicenses 5:16, estar siempre gozosos, dice Pablo. Entonces, independientemente de nuestra situación, si es la voluntad de Dios, hermanos, asumámosla y estar siempre gozosos. Yo sé que aquí se ponen bien contentos cuando gana su equipo preferido, ¿verdad? Yo viví aquí, me di cuenta cómo son los regios para el fútbol. Alguien me preguntaba qué deporte me gusta, ninguno, así que no me alegro ni por uno ni por otro, que gane el mejor. Pero no me gusta, hermanos. Pero hay hermanos que les gusta y qué bueno que disfruten, que tengan esa pasión, primeramente para Dios y también para un entretenimiento. Pero justamente, hermanos, hay gozo, dice el Señor Jesucristo, regocijaos cuando por mi causa, dice, bienaventurados son cuando por mi causa os vituperen y os persigan toda clase de mal, mintiendo. La palabra es bienaventurado, dichoso, feliz, porque te van a perseguir, pero porque haces lo bueno, no porque hagas lo malo. Hermanos, así que el gozo es una bendición. El gozo justamente es un privilegio que los cristianos tenemos, y que mucha gente, hermanos, en este día pudiera estar triste o tal vez afligido, pero recordamos a David, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Mi hermano se va a reunir, amén, hermano, ahí nos vemos. Temprano, hermano, claro que sí. Hermanos, y ese es nuestro gozo. ¿Por qué? Estamos en la presencia de Dios, servimos a Dios, y obviamente también Dios nos da muchas bendiciones. Pablo menciona esto, regocijaos en el Señor, otra vez digo, regocijaos. ¿Qué significa la palabra regocijaos? Tengan doble gozo. ¿Cuándo? Dice Pablo, bueno, tengan. ¿Dónde estaba Pablo? En la cárcel. Estaba, hermanos, con las manos, pues obviamente, ligadas a un madero, a una cepo para poder encarcelarlo. Y dice Pablo, la iglesia tiene que aprender a gozarse. El segundo privilegio que el apóstol Pablo menciona es, podemos tener la liberación de los afanes los cuales el día de hoy tanto nos preocupan. Y dice la carta a los Filipenses, dice ahí su separador, Filipenses capítulo 4, versículo 6, por nada estéis afanosos. Si no debemos estar afanosos, ¿cuál es entonces la idea? Dice el mismo apóstol Pablo, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Dios quiere conocer lo que usted siente. Dios quiere que usted le exprese su necesidad. Dios, hermanos, dice el Señor Jesucristo, antes de que vuestros labios se abran, Dios ya conoce la petición. Sí, pero Dios quiere que se la diga. Dios no está sordo tampoco, pero Dios quiere saber y que usted exprese, pero dice Pablo, con acción de gracias. El segundo privilegio, hermanos, que tenemos como creyentes, dice el apóstol Pablo, ya no necesitas el Dalai, tú no necesitas comprar tus pastillas para calmantes,
Si realmente tuviéramos la fe como necesitamos tenerla, dice justamente que uno de los privilegios es liberación de los afanes de este mundo. ¿Cómo batallamos, verdad? A veces queremos que llegue el día del pago, y luego llega el día del pago y nos hacen el descuento que ya tenemos con el préstamo, y luego salimos de ahí del cajero de la planta y nos encontramos que le debemos a la cafetería, le debemos a otro compañero, llegamos a la casa, la gasolina, el mandado, y empezamos a repartir dinero. Y el domingo le decimos a Dios, ay Dios, ya no me quedó. Mira nada más, pues tú sabes todo lo que gasto. Hermanos, preocupación. Lo que debemos pedirle a Dios es ayuda para administración y poner a Dios en primer lugar. Entonces, hermanos, liberación de afanes. Es tan bonito, hermanos, dormir tan tranquilo y decir, Dios, todas las cosas están en tus manos. Pido tu bendición, ayúdame a ser un buen administrador y sobre todo obediente. Hermanos, el afán en el cristiano, lo único que demuestra es falta de fe y falta de confianza en Dios. Esto es lo que realmente demuestra cuando alguien trae afán. Porque, hermanos, andar fielmente con Dios y tener confianza, como dice el apóstol Pablo, poder pedir a Dios. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Filipenses 4:19. Mi Dios suplirá todo lo que os haga falta. Hermanos, así que Dios se encargará de todas nuestras necesidades. Y todo, hermanos, Dios lo proveerá porque sabe y conoce todas nuestras necesidades. Así que, hermanos, entonces, tomando en cuenta lo que Pablo dice, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas delante de Dios vuestras peticiones, pero también dile gracias a Dios. No nada más seamos como el asadón. Hermanos, dicen que en una ocasión, un hombre llamado, bueno, se me olvida el nombre, un hombre le preguntó a un japonés, ¿cómo es un japonés en cuanto a religión y cómo es un mexicano en adoración? ¿Cómo son? ¿Hay alguna diferencia que alguien pueda decir cómo adoran los mexicanos y cómo adoran los japoneses? El japonés le dijo, mira, no tengo enteramente la pregunta, pero déjame checar. ¿Qué te parece si mañana te la doy? Bueno, al día siguiente se vieron, le dijo, ¿tiene la respuesta? Dijo, sí, tengo tu respuesta porque la analicé. El japonés cuando va a sus lugares de adoración, va a dar. Da ofrenda, da incienso, da, sacrifica el japonés. Dice, ¿y el mexicano cómo es? El mexicano va a pedir. Hablando generalmente de la religión mexicana, el japonés dice que el mexicano, hablando de un término general en México, dice que el mexicano únicamente va a sus templos a pedir. Y pide, y pide, y pide, y pide, y dame esto, vaya algunas veces y óigelos. Pero cuando realmente, hermanos, ¿por qué tanto pedimos a Dios? Cuando realmente tenemos tantas bendiciones de Dios, que deberíamos estar, dice Malaquías, un reto tan grande, pruébame, dice Dios, y verás si no abro las ventanas de los cielos y derramo bendición hasta que sobreabunde. ¿No dijo el Señor, con la medida que de él se les será dado? ¿Y por qué uno dice, por qué yo no gano tan poquito? Y estamos preocupados por el dinero, y estamos preocupados por las escuelas, los costos. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Si fuéramos obedientes a Dios, tenemos un privilegio, liberación de afanes y obviamente de tristezas. Número 3, ¿qué más privilegio nos da el apóstol Pablo? Según la carta a los Filipenses, Filipenses capítulo 4, versículo número 7. El apóstol Pablo, hermanos, tercera, tenemos privilegio, paz abundante. Dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hermanos, otro privilegio que tenemos tan grande y tan hermoso, justamente es tener paz. Cristo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. No es una paz de que te tomes una aspirina y te sientas bien. No, espérame. Dicen los científicos, hermanos, que la gente creyente, que cree en Dios y deposita su fe en Dios, se enferman menos. Dicen los psicólogos, ¿quieres que trate tu problema? Lo primero que tienes que hacer es creer en Dios. Eso es lo que dicen los psicólogos. Y al final de cuentas, vea lo que Dios hizo con Elías. Pero en todo caso, hermanos, la paz abundante que Dios nos da, justamente, hermanos, la paz del Dios eterno, dice el apóstol Pablo, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará, cuidará tu corazón y no te permitirá que tengas alguna duda o alguna desconfianza. Así que, hermanos, guardar nuestros corazones habla obviamente del intelecto, la voluntad y las emociones. Es decir, mi confianza está en Dios. ¿Qué decía el salmista? Espera en Dios y Él hará.
Hermanos, y ver Job, por ejemplo, Dios da, Dios quita, Dios bendice, Dios guarda. Hermanos, tantas cosas que encontramos en Job, pero justamente dice guardarán nuestros corazones y también dice que sobrepasa todo entendimiento. Así que, hermanos, el Dios de pacto, lo que dice Jeremías 31:33, dice que daría su ley en la mente y el corazón del ser humano para guardar nuestro corazón en la confianza de Dios. No solamente creer en Dios, sino confiar en Dios. Hermanos, nos agarró cuando íbamos a México, justamente el día del temblor. Mi esposa y yo nos encontrábamos en la ciudad de Reynosa, íbamos a abordar el avión que nos llevaría a México, y llegando en el trayecto justamente como a la 1 de la tarde, tiembla en México y nos quedamos varados en ese lugar. Y los hermanos le decían, regrésate a Matamoros. No, regrésate a Matamoros. No, si es de Dios tenemos que llegar, porque no solamente íbamos a México, íbamos a Puebla también a una oportunidad que nos dieron también de servir como familia. Y sin embargo, hermanos, Dios cuidó a mis hijos, nos cuidó en el camino, tuvimos que irnos en autobús, perdimos los boletos, nunca me los pagaron, y finalmente, hermanos, Dios se encargó de todo, y finalmente regresamos a nuestra casa. Pero el Dios de paz puede guardar de una manera abundantemente nuestros corazones, porque sabe que los propósitos son buenos, y son de servicio a Dios. Así que, hermanos, en todo caso, el tercer privilegio es, tenemos paz abundante. Número 4, Filipenses capítulo 4, versículo 8. Dice el apóstol Pablo, por los demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo bueno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Pero en el versículo 9 dice, lo que aprendisteis, recibisteis, oísteis y visteis en mí, aquí dice Pablo, esto haced, y cuando lo hagas, el Dios de paz estará ¿con quién? Con nosotros, el Emanuel, Dios con nosotros. Hermanos, el cuarto privilegio que tenemos es un amigo, y es Cristo. Ya no le llamaré discípulos, ahora le llamaré mis amigos. ¿Pero cuándo? Si hacen lo que yo les mando. Dijo Cristo, estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Tenemos un privilegio tan grande, hermanos, que el Dios eterno, creador de todas las cosas, aquel Dios que encontramos en toda la historia bíblica, es mi amigo. Y es lo que dice justamente Pablo, el Dios de paz estará con vosotros. ¿Cuándo? Pues obviamente cuando obedezcamos. Hermanos, es un privilegio tan grande que Dios estará con nosotros siempre, siempre que hagamos su voluntad. Pero, hermanos, si practicamos lo que aprendemos a través de su bendita palabra y buscamos someternos a su voluntad, dijo Pablo, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Hermanos, y es el propósito. Mateo 18:20, el Señor dijo que iba a estar con nosotros todos los días, no nada más los domingos, todos los días hasta el fin del mundo. ¿Y sabe usted que la carta a los Hebreos también dice, Cristo no fue mentiroso? La Biblia dice, hermanos, que nunca se encontró mentira en su boca, ni pecado, por lo tanto, lo que dice lo cumple, y tenemos ese gran privilegio. Hermanos, esos privilegios debemos disfrutarlos, debemos valorarlos, hermanos, porque de esa manera podemos sentirnos tranquilos, conscientes de que Dios está con nosotros. Así que, hermanos, en todo caso, Romanos 15:33, la gracia de Jesucristo está con nosotros. El Dios de paz siempre nos acompañará. Dice 2 Corintios 13:11 también, el Dios de paz estará con vosotros. Qué bonito, hermanos, saber que no estamos solos. ¿Nos da miedo salir a las carreteras que están llenas de violencia? Sí, pero si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si el salmista decía, aunque ande en sombra del valle de muerte, dice David, yo no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo, porque tu vara y tu callado me infunden aliento, y por lo tanto, Dios, voy en tu nombre. ¿Qué dijo Moisés? Si me vas a mandar a esta obra, a liberar directamente a Israel, dijo Moisés, no me mandes solo, ve conmigo, porque solo yo no hago nada, pero contigo todo lo podemos. Número 5, Filipenses 4:11. Dice Pablo, no lo digo porque tenga escasez, contentamiento que nunca pasa. Dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Dice Pablo, lo aprendí.
Se me enseñó y llegué a aprenderlo, y ahora puedo tener mucho, puedo no tener nada, y por lo tanto, gloria a Dios. Habacuc decía, bueno, aunque no haya nada en la majada, aunque no haya alimento en la alacena, dice, con todo lo más importante es alabar a Jehová de los ejércitos. Hermanos, tenemos un contentamiento que nunca pasa. Vienen elecciones, estamos descontentos y luego no votamos. Pues ¿para qué te enojas si no votaste? Y luego votas por un partido. Bueno, entérate y oremos a Dios porque haya buenos gobernantes en nuestro país, y hermanos, y hagamos nuestra propia labor. Yo me acuerdo que alguien decía ahí, no es culpa del gobierno, nosotros tiramos basura, damos mordida al tránsito, no pagamos placas y nos metemos en pecados, y luego estamos acusando a los demás, y luego decimos, México corrupto. Sí, pero eso comienza en nuestras propias casas. Cambiemos y el mundo cambiará, cambiemos y México cambiará. Hermanos, entonces dice Pablo, no lo digo porque tenga escasez, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Hebreos capítulo 3 en el versículo 5, el cristiano tiene que estar contento con lo que tiene. Hebreos 13:5 dice el escritor a los hebreos, sean vuestras costumbres sin avaricia, y luego dice, contentos con lo que tenéis ahora. Hermano, con ese celular dígale gracias Dios. Yo recuerdo que a veces uno quiere una cocina más grande y es más trabajo. No, quiero una casa de 10 recámaras, Dios. Bueno, nomás tienes que barrerla, limpiarla, sacudirla, lavarlas. O sea, va a ser más trabajo. Y a veces uno dice, aunque sea una casa chiquita. Bueno, lo que te dé Dios. Llueve, nos enojamos porque llueve. Sale el sol, qué solazo. Y así estamos toda la vida. Dice Pablo, hermanos, contentamiento que nunca pasa, y decimos, Dios, gracias por la lluvia, gracias por el sol. Ay, qué dura está la canícula, pero bueno, ya Dios nos permitirá salir de él. Hermanos, justamente dice 1 Timoteo 6:6, gran ganancia es la piedad cuando se acompaña de ¿qué? De contentamiento. Si se acompaña de contentamiento, entonces la piedad, que es palabra devoción, entonces tiene grande contentamiento y bendición y ganancia. Así que, hermanos, en todo caso debemos de asimilar, es cierto, yo quiero otra computadora, otra televisión, otro carro, un carro más grande, traigo un mini toy, que apenas cabemos 3 y ya el carro se hace todo para abajo. Pero hermanos, gracias a Dios por el carro. Bueno, a veces nos enojamos porque vemos a los demás. Cuidado, eso se llama egoísmo y avaricia. Hermanos, dice Pablo, contento con lo que tengamos, pero gran ganancia la piedad en Dios. Justamente, gracias Dios por lo que tengo. Gracias por lo que me das. Dijo alguien, ¿sabes por qué Dios no nos da más? Porque sabe Dios que nos perdemos. Porque recordamos las palabras, el que es fiel en lo poco, también en lo mucho lo será. Y si no nosotros somos fieles en lo poco, dice Dios, ¿para qué te doy más? Si te doy, te vas a perder. Mejor quédate con poquito, y ahí estás cuando menos los domingos y ciertos días en la iglesia. Hermanos, número 6. Otro privilegio que Pablo menciona en Filipenses 4, versículo 13, lo conoce fácil. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tenemos un poder suficiente. Número 6, ya voy a terminar, un poder suficiente para que no se duerma, ya ahorita se va a dormir. Filipenses 4:13, así que, hermanos, el cristiano justamente como el apóstol Pablo tenemos una gran bendición de poder vencer obstáculos, tentaciones, hermanos, porque ese poder no depende de fuerza humana o de armas humanas, sino de Dios. Dijo alguien, bueno, Dios puede hacer milagros el día de hoy, Dios puede hacer lo que Él quiera. Lo que Él quiera puede hacer. Dijo Job, cuando Dios decide algo, ¿quién lo hace cambiar? Si Dios decidió, Dios hizo. Así dijo Job. Hermanos, en todo caso esta fuerza no depende de usted, sino únicamente de Dios. Que justamente Juan 15:5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. ¿Qué hacemos sin Cristo? Absolutamente nada. Hermanos, nada podemos hacer. Así que según la segunda carta a los Corintios 12:9, dice el apóstol Pablo, me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona, ¿dónde? En la debilidad, no en la fortaleza. Dios no busca fuertes, Dios busca débiles para hacerlos fuertes. No busca fuertes, porque los fuertes no le sirven a Dios. Y ve a los apóstoles, hombres del vulgo, lo más corriente de ese lugar, pescadores. Y alguien decía, estos hombres, mira cómo hablan. ¿Quién les enseñó?
Jesucristo mismo. ¿Dónde aprendió esas cosas? ¿De dónde tiene esto? No es aquí el hijo del carpintero. Hermanos, cuando es de Dios, las cosas tienen poder, las cosas tienen fuerza. Efesios 3:16 dice, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con el poder en el hombre interior por el Espíritu. De esta manera, hermanos, Pablo dice conforme a la riqueza de su gloria y sobre todo ser fortalecidos por Dios. Hermanos, de verdad, a veces voltear hacia atrás, ver nuestra vida sin Cristo, ver nuestra vida en el mundo y ver la vida cambiada ahora por Cristo y dándonos muchas bendiciones, hermanos, porque las tenemos. Las riquezas de Dios, hermanos, son inagotables. El pensamiento de Dios, hermanos, es obviamente dispuesto para conocerlo, para poder disfrutar. Número 7 y último, tenemos una inagotable provisión para cada necesidad. Privilegios. Tenemos una inagotable provisión para cada necesidad. Filipenses 4:19. Dice Pablo, mi Dios suplirá todo, oiga bien, todo lo que os haga falta. Un hermano oraba diciendo, Dios, dame un carrito, aunque sea un carro viejito. ¿Y qué cree? Le cayó un carro viejito. Y luego se enojó, Dios, ¿no me lo podías dar un poquito más nuevo? Oye, tú pediste viejito, así lo pediste, Dios así te lo dio. ¿Y ahora por qué te enojas? Pero bueno, al final de cuentas tienes para moverte. Dijo alguien, peor es caminar, ¿verdad? Y con ese solazo. ¿Se imaginan, hermanos? Entonces, tenemos una inagotable provisión para cada necesidad. ¿Qué podremos necesitar que Dios no nos quiera dar? ¿Qué podremos, hermanos? Mi familia y yo salimos de California hace 14 años. 14 años y vinimos a MEP. Alguien me dijo, vas como los cangrejos cuando te vas a México. ¿Por qué te vas? Quédate aquí. Yo le dije, no, yo quiero ir a la MEP. Hermanos, durante 14 años Dios nos ha sostenido en su mano y nos ha mostrado su poder y su provisión. Nunca nos ha dejado de su mano como familia. Y podemos decir, gloria a Dios, porque Dios siempre ha cumplido su promesa. Dice Pablo, Dios proveerá lo que os haga falta, no lo que quiera, No dice, Dios proveerá lo que se te antoje, no. Dice lo que sí necesites. De esta manera, hermanos, entonces Pablo dice justamente que no le faltaría nada. ¿Qué dijo David? Jehová es mi pastor. ¿Qué más dijo? Nada me faltará. ¿Algo le faltó a David? David tuvo todo, hermanos. Fue rico. De esta manera podemos pensar, nada carecer, sino que tenemos lo que necesitamos. Y de esta manera, hermanos, podemos pensar que justamente en su momento Dios nos bendecirá, Dios nos lo dará, pero Dios tiene su tiempo, Dios tiene su forma. Así que, hermanos, no le exijamos más a Dios, pero sobre todo Dios proveerá. Así que, hermanos, Pablo, Filipenses capítulo 4, en el verso 15 dice, y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir. Ocupaba ayuda. Y dice, únicamente ustedes me ayudaron. Pero propiamente era Dios. Y luego dice Filipenses 4:16, pues a una Tesalónica me enviaron una y otra vez para mis necesidades. Versículo 17, no que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde para vuestra cuenta. Pues lo he recibido, dice el versículo 18, y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido el Epafrodito que mandaste, olor fragante, sacrificio acepto, pero sobre todo Pablo dice, agradable a Dios. ¿Qué fue lo que hizo la iglesia? Un desprendimiento para ayudar a Pablo y suplir por sus necesidades. Dice Proverbios 11:25 que el alma generosa será prosperada. Dice Proverbios, el que al pobre le da, a Dios se lo presta. Y Dios lo va a regresar. Y lo regresará con creces, hermanos. Y eso es una gran verdad. Así que el alma generosa será prosperada. Y el que saciare, dice, él también será saciado. ¿Se acuerda aquel profeta que llegó, hermanos, y le dijo a una mujer, ¿qué tienes en tu casa? Dijo únicamente poquita harina y aceite, voy a hacer una torta, no era de la barda, dijo una torta, voy a comer y después dejarme morir. Yo sé de Tampico, me encantan las tortas de la barda. Me acordé de las tortas también de Elías. Y luego le dice, mira, si me das primero nunca te va a faltar, pero dame a mí primero. ¿Qué haría usted? La mujer coció la torta, se lo dio al profeta y nunca le faltó en su casa. Eso es convicción. Eso es creerle a Dios.
Y de esa manera, hermanos, justamente dice que el alma generosa será prosperada y Dios lo cumple. Si nunca lo ha experimentado, trate de hacerlo, hermanos. Y verá como Dios siempre, Él no se queda con nada, Él siempre cumple y siempre nos regresa, hermanos, de alguna manera siempre, dijo alguien, en aguacero de bendiciones. Así que, hermanos, entonces Lucas 6:38, más bienaventurado es dar que recibir, Hechos 20:35 y 2 Corintios 9:6, que también ya conocemos. Así que, hermanos, Dios proveerá, tenemos esta bendición, este privilegio, que Dios proveerá para todas nuestras necesidades, porque tiene una fuente inagotable. Así que, hermanos, termino haciendo un resumen. El cristiano fiel, hermanos, a Dios siempre tiene bendiciones, pero también privilegios. Tenemos responsabilidades, y a veces lo que primero que quiero es, bueno, que nos van a dar, pero no, ¿cuál es mi responsabilidad? Es cierto, y ahora, ¿qué Dios me va a dar? Primeramente, hermanos, tenemos un gozo constante. Ese gozo se le tiene que notar, y más cuando viene a adorar a Dios. Tenemos, hermanos, la liberación absoluta de los cuidados en este mundo y de los afanes. Ya no dependeremos de Dalai, que está bien caro, o la aspirina, o medicina para controlar nuestras emociones. No, Dios se encarga de eso. Tenemos, hermanos, una paz abundante. El salmista decía, en paz me acostaré y así mismo me levantaré. El mundo puede estar volteado de cabeza, dice, pero yo confío en Jehová de los ejércitos. Tenemos un amigo presente siempre, el Emmanuel, Dios con nosotros, en todo momento. Tenemos contentamiento que nunca pasa, nunca termina, porque sabemos que es de Dios. Tenemos un poder suficiente de Dios, que dice Dios, pruébame y verás para que veas cómo trabajo yo. Y finalmente, hermanos, una inagotable provisión para cada necesidad. ¿Qué más le podemos pedir a Dios? ¿Qué más podemos decir, Dios, no me has dado, no me has cumplido? Cuando realmente, hermanos, esos privilegios, como hijos de Dios, depende de nosotros seguirlos, manteniendo, pero sobre todo con la fidelidad. Recordando las palabras de Apocalipsis, sé fiel hasta la muerte, y entonces yo te daré la corona de la vida. No nos sintamos miserables, hermanos. Sintámonos contentos. Es cierto que la gasolina sube, no sabe cuánto a uno le cuesta pensar. Matamoros está 13 y fracción, acá está casi 20 pesos, y dije, se me hace que lo lleno hasta Matamoros, pero no creo que llegará, mejor lo lleno aquí. Pero al final de cuentas, hermanos, Dios ha proveído, y de esta manera, hermanos, confiemos en Dios y agradezcamos a Dios tantas bendiciones que derrama sobre nosotros, y que a veces ni siquiera las percibimos, ni siquiera decimos, Dios, eres tú, gracias Dios, porque Dios se ocupó de su necesidad. Hermanos, contentémonos y siempre démosle gloria y honra a Dios, porque es un gran Dios, muy benefactor a nuestras vidas. Y el Señor les bendiga. Amén. Dios les bendiga, hermanos.